Ya, acá. Lo que pasa es que ocurrió una muy hermosa casualidad, es que yo estoy tomando un ramo de mística medieval con la profe Daniela Picón, es mi jefa por un lado y es mi, mi profe por el otro. Y hice un trabajo con una amiga que de hecho fue, yo esta ayudantía en su versión anterior la hice con mi amiga. La traje como invitada de eso que hemos estado intentando hacer, las ayudantías para hacerlas más entrete. Y era justamente sobre un texto muy importante en la mística femenina medieval que se llama El espejo de la alma simple, que no sé si ustedes se acuerdan de la clase de Zambrano, pero a la profe como que siempre lo estamos tratando así, con el espejo de la alma simple, batiéndolo encima de la cámara. Y la verdad es que el nexo no es fortuito. No es fortuito por una reivindicación que se hace de una manera distinta de razonar y el valor distinto que se le da a esa manera nueva de razonar. Y a modo de introducción, lo cuático es que esta manera de razonar, que está relacionada con el intelecto del amor o el intelecto de la intuición, bla, bla, se pierde en el tiempo y lo empiezan a recuperar y recuperar espontáneamente, no por haber leído necesariamente a esa autora. Así yo lo encuentro genial. Eh, Se empieza a recuperar con estas filósofas del siglo XX o grandes pensadoras del siglo XX, ¿ya? Que llevábamos como 5 siglos de racionalidad, digamos, masculinizada, científica, bla, bla, bla. Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero, fin, eso, como que tiene un poco de trayectoria personal la clase, y lo que les quería avisar, ¿qué más era? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Ah, ya. Que nosotros no nos vamos a enfrentar tanto en esta clase, de hecho, hasta es como ayudantía experimental y wea, cada una cambia según lo que creo que necesita el texto, o sea, el abordar el texto, y sentí que este era, como dijo la Aye, especialmente chiro, especialmente difícil, y que en vez de hacer una clase como de análisis textual, que más encima ahora que subieron la pregunta sería un poquito hacer trampa en la web, les quiero hacer una clase de como recursos. No sé si ustedes fueron alguna a la clase de Conrad. Sí, me la traen. ¿Nadie? La Carla. La Vale, sí. Esa clase no la hicimos con ninguna bibliografía como de que usó el profe en sí, usamos un poquito de DOT6, pero la clase era como de recursos, mostrarle un libro que yo encontré en un lugar X que podía servir mucho para esta cuestión. Y esta clase de recursos no va a ser basada en un libro en específico, es como 3 textos dentro de los que uno es bibliografía obligatoria, el de la Chantal Maillard, que les dio la profe, y sirve para contextualizar y entender como la importancia, la relevancia de una propuesta filosófica distinta, como lo es la propuesta de la razón poética de la María Zambrano. Entonces, ahora vamos a empezar, no sé si les tinca. Perdón si estoy muy enredada, es que en mi fin de semestre también estoy terrible cansada, ayer entregué como correcciones a las 12 de la noche y no desterramos de otra hueá, a ustedes no los corrijo. Y eso, así que si estoy un poco loquis, no se entiende algo, usted me detiene, me guiña así como, oye, huevona, por favor repite esta cuestión y bla, bla. ¿Ya? Sí, ok, Javi, entendido. Todo bien. No, gracias. Esto es agua, por cierto, agua medieval. Entonces voy a compartir mi porquería de documento. Cerrar 3 pestañas. No, no, no quiero cerrar esto. Eso sí, eso sí. Share. Creo que es este. ¿Se ve, chiquis? Sí, sí se ve. Gracias por hablarme. Ya. Entonces, bueno, esta es la ayudantía, le puse soporte a ayudantía, claro, del bosque. Y para empezar, como la poesía, una de las grandes cosas que tiene es como el transmitir emociones, revelaciones, contenido a través de imágenes. Parto con una imagen de un claro del bosque que me gustó mucho. No sé ustedes qué piensan. Ahí está. Bueno, este debiese ser no un PDF, sino un PowerPoint, pero así de chulo. Ya. Entonces, como le estaba contando, esta clase va a ser principalmente una presentación de recursos. Recursos para que no nos parezca tan
escrito en chino, tan loquis, tan diferente, esta escritura media experimental que ofrece la autora María Zambrano. Eh, no sé si necesitan alguna como contextualización de la autora, espero que no, por favor vayan contándome. Como quienes, si fueron a la clase, no creo que sea necesario. No, y por último, la clase igual se puede revisar de nuevo. Ya, hoy que te escucho bajito. Ah, Ya, pero bueno. María Zambrano, española, mediados del siglo XX. Exilio, esas cosas. Entonces, la manera en la que yo le voy a plantear estos recursos es de dos formas. Primero, tratar de entender los paradigmas filosóficos occidentales, y para eso vamos a retroceder a la Baja Edad Media, a entender los problemas filosóficos que se plantearon, tensiones epistémicas que se plantearon entre dos cosas, las teorías que existían sobre el intelecto de los seres humanos y también las teorías que existían sobre el sexo. Teorías, claro, filosofía en torno a la diferencia sexual. Y lo otro que vamos a hacer, que está en estricta relación con lo anterior, es tratar de tender un puente, como dice la Blanca Garí, desde Zambrano, desde la María Zambrano, a la tradición mística medieval femenina. Que, por cierto, el texto en el que yo me baso es un texto que habla la Blanca Garí de la María Zambrano. Uy, se me fue lo que iba a decir. Ah, ya. Y ahí ella dice que ella no lee directamente El espejo de la alma simple, que es el de la Margarita Porete, mística medieval del siglo XIV, la quemaron en 1310 porque ella defendió su libro hasta la muerte y cuestión, un libro místico que habla de la experiencia de unión con Dios. Eh, la María Zambrano no leyó directamente este libro, pero si uno lee a la María Zambrano desde los nexos desde las relaciones que se establecen en el espejo, es mucho más iluminador y de hecho la María Zambrano sí lo conoció, sí conoció esta mística femenina, medieval, apofática, que significa que la vía del conocimiento, y bueno, para entender un poco esto, el conocimiento en la Edad Media, la verdad, no estaba separada de Dios, por eso la filosofía se llama escolástica. No sé si cachaban eso, entonces, siempre que nosotros estemos hablando de Dios, va a ser así como un paralelismo de la versión secular de Dios, que sería como la gran verdad, ¿cachai? Y las místicas quieren llegar a Dios como los filósofos quieren llegar a la verdad, al conocimiento absoluto, a la revelación. Entonces, ese paralelismo no existía, esa separación no existía. O sea, claro, existía el paralelismo, pero no existía esa diferencia en la Edad Media. Por eso nos sirven tanto estos textos. Y si nosotros revisamos el espejo, es mucho más fácil entender los nexos que establece la María Zambrano en su libro Claros del Bosque. Y lo bonito es que, claro, ella no la leyó directamente, sobre todo porque el libro El espejo de las almas simple había caído en el anonimato durante 7 siglos, es mucho tiempo, pero corría como tratado místico anónimo y lo leyó San Juan de la Cruz, poeta y místico español del siglo XVI. Y la María Zambrano, española, San Juan es como de los grandes, algunos dicen que el mayor poeta de la lengua española de la vida y ella claramente lo leyó, entonces de ahí recorre de manera indirecta como esta herencia de la mística femenina medieval. No sé si se entiende un poco esa introducción porque me enredé. Les voy a poner sus caritas. Ay, Pablo, tal con tu carita, muchas gracias. ¿Se cachó algo? ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Sí, él está haciendo así. ¿Allí? sí, sí se entendió. Ya, hagan. Quiero ser muy pedagógica, así que ustedes me gritan si es que no se entiende y yo estoy medio enredada. Ah, ya, bueno, entonces cuando hablemos de la mística medieval y la teoría de los intelectos, vamos a hablar de intelectus amoris y de su relación con la razón poética, que es el método de conocimiento que propone eh, ¿cómo se llama esta mujer? La María Zambrano. Entonces, yo quiero partir, acá sale el experimento anunciado, ay, pucha, como que puse la respuesta, spoiler, pero quería preguntarles primero tratar de preguntarnos, así como cómo se había aprendido, así como tomar el mundo en las manos, cómo se había aprendido el mundo hasta ahora. ¿Qué clase de filosofía, qué clase de conocimientos hemos disponido nosotros hasta ahora? Entonces, pensar un ratito, que así como muy corto, si ya, muy bien, háganse esa pregunta. Y esto también está inspirado en el texto de la Chantal Mayer. Quería pedirles que me nombren filósofas. Ahora,
Nombres de filósofos. Heidegger. No, filósofas. Después voy a hacer el Ah, otro experimento. Filósofas. Yo les puedo ayudar con la María Zambrano. Ya perdieron el comodín. A ver, ahí en el chat. Simón de Beauvoir. Griten. La Simone de Beauvoir. Perfecto. Mira, ella yo no la suelo contar porque, no por una misógina y todo, sino que para mi experimento me sirve que sean filósofas como que se preguntan sobre como las cosas de la vida, el universo y la constitución del sujeto. Y si es la Simone de Beauvoir hace eso, lo hace como demasiado marcada para el interés feminista, porque yo lo agradezco. O sea, muchas gracias Simone de Beauvoir por haber tratado de teorizar que nuestra exclusión no era una hueá inherente al cuerpo, a la cuerpa y gratis. Pero además de la Simone de Beauvoir es la María Zambrano. ¿Hay alguna otra? A ver, a ver. Hannah Arendt, perfecto. Sí, Hannah Arendt. Yo la tenía, miren, perdí mi lista, pero la tenía anotada. ¿Alguna otra mujer filósofa? Sí, no, la Judith Butler, de hecho, es más filósofa que la Simone de Beauvoir. También la tenía anotada. Sí, sí, pongamos a Butler. Entonces, a la Zambrano, a la Hannah Arendt, vamos a poner a la Simone de Beauvoir y a la Judith Butler. ¿Se le ocurre alguna otra? ¿Sienten la dificultad en su cerebro? Como de tratar de cachar alguna filósofa. La dificultad de su cerebro no es problema de su cerebro, cabres, es Federici. Ah, como marxista, ok, mire, ya no la había puesto yo. Me encanta la Silvia Federici, la amo, con pasión. Vamos a dejar a la Federici también. Creo que llegan hasta ahí, ¿o no? Amamos a Federici. La amamos, es sequísima. De hecho, vale, algún día vamos a sacar a la luz nuestro taller sobre brujitas. ¿Ya no se le ocurre ninguna más? ¿No? Díganme que no. Chat, traten de hablarme porque el chat amo sí o sí. 3, 2, 1. Angela Davis. No, ya, pues ahí te está yendo tarea feminista pura y dura, crítica marxista. Mira, ahí tengo la definición de filosofía. Obviamente que tiene rasgos filosóficos porque desde la crítica del racismo habla de una manera en la que hay que tratar de posicionarse para entender el mundo. Pero acá la tengo acá. Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales. ¿Ven? Cuando alguien se da como a un tema muy específico, decimos la opresión de la mujer o no sé, el racismo y todo, no está cumpliendo específicamente con la obra filosófica. Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional, lo puse en negrita porque eso lo vamos a discutir, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. ¿Cachai? Filosofía es pensar cómo se entiende la realidad, cómo se conoce, cómo se accede a la realidad. Así como el sentido también del obrar humano. Ok, no hay más filósofas. Habían pocas que podía añadir. Estaba la Julia Kristeva y la Luchi Irigaray, creo. No encontré mi lista, así que puede que me haya faltado otra, pero ah, mira, Julia Cristrea, Simón de Beauvoir, María Zambrano, Judith Butler, Hannah Arendt. Listo. Eso. Ahora, la otra parte del experimento. Nombres de filósofos hombres. Háblenme nomás por audio ya. Muy bien, Kant. Grítenlo, grítenlo. ¿Tenemos a Kant? Ya, pues chiques, se están haciendo para que fracase mi experimento, ¿verdad? ¿Aquí otro? Son muchos, po. Pero ayúdenme. Ya yo iba a decir un Aristóteles. Hegel. Aristóteles, Hegel, Kant. Ah, espera, el Pablo había dicho Heidegger antes. Así que Sócrates. Platón. Ah, Sófocles, Sócrates. ¿no? También. ¿Pero qué habías dicho tú? Ah, Sócrates. No, sí, ese. Mira, esa es ignorancia mía. Lo Eh, confundí, el otro. San Agustín.
San Agustín, ya, ok, con la que hablaba de parto. San Agustín, yo también tenía más. Marx, Descartes, y esos son como clásicos. Angels. Engels, se me olvidó Engels. Digan, quiero que se note que hay caleta. Ayúdenme a cachar que hay caleta. También está, mira, aquí yo noté de los actuales: Giorgio Agamben, Félix Guattari, Deleuze, Derrida, Byung-Chul Han, mira, se me había olvidado, Slavoj Žižek, ¿cuál el otro? Rousseau, Voltaire, Diderot, Espinosa. Spinoza, Spinoza. ¿Algún otro que se me esté quedando en el tintero? ¿Algún buen importante? Sorry, se me había olvidado. Los epicúreos, Aristarco de Samos. Bueno, si no tiene ningún otro nombre que decir, ¿qué es lo que podemos rescatar de este experimento? Además de que los hombres son caletas. Que da la impresión de que son más antiguos, como digo, y más filósofos desde más antes. De hecho, ninguna filósofa que mencionamos supera la barrera del siglo XX. Ninguna. Son 2000 años. Bueno, más, no sé de qué, a ver, voy a googlear, ¿de qué año es Platón? Platón va antes que Aristóteles, ¿verdad? Sí, Aristóteles, no lo puedo googlear aquí. Aristóteles. Platón Wiki. Cáchate, 2500 años, me corrijo. Ya, pues, yo quería hacer este experimento porque no es menor la cuestión. Yo creo que el sexismo en la participación de la filosofía, o sea, en la participación de las disciplinas en general, no ha sido tan discriminatoria como lo es en la filosofía. La filosofía se da particularmente como esta discriminación de las mujeres, esta exclusión sistémica de las mujeres, que ni siquiera no tiene como ningún lugar de salida, ningún espacio en el que se colen las mujeres, porque claro, todas las disciplinas han sido discriminatorias, pero la literatura, que era barata de ejercer lápiz y papel, bueno, no en el año 500, cuando se escribía en pergamino, que era cuero de animal, o los papiros, que eran difíciles de producir. Pero después de la imprenta, año 1200 en Arabia, creo, ya la gente puede escribir. De hecho, hay novelas escritas por mujeres el año 1100 en China, 1400 en Japón. Entonces, la literatura no está tan vetada. No sé, por las ciencias, las botánicas, tenemos de ejemplo las brujas, inclusive esta mística medieval, la Hildegarda von Bingen, era botánica y era compositora musical. De hecho, la Hildegarda fue la que le echó el lúpulo a la chela, o sea, la amamos. Ella fue la que creó como la cerveza tal y como se la conoce ahora. Le debemos mucho. Entonces, hay algo en particular, algo particularmente sospechoso respecto de la filosofía. ¿Y por qué será? Yo creo que, bueno, acá en realidad se va a demostrar que tiene que ver con que el posicionamiento de los hombres en el poder como sujeto epistémico influenció de manera como garrafal, que fueran ellos como se definía, de qué manera se iba, como dice acá en la definición de filosofía, cómo se va a organizar y orientar el conocimiento de la realidad, así como el sentido del lograr humano. Y aquí podríamos poner entre paréntesis como según sus propios intereses. Obviamente que la categoría de hombre hay que matizarla mucho y todo, pero aquí vamos a ir desarrollando esa idea, ¿ya? ¿Qué les parece el experimento? Decidor. Ninguna mujer filósofa antes del siglo XX. Yo lo encuentro brígido. A ver, chat. Ay, perdón, que me confundo como viendo. Que brígido, sí. No, sí, brigidísimo. Ay, no me quieren hablar mejor porque fuerte. Digan toda esa weá por el audio nomás, me va a servir porque pienso que tengo que responder algo por el chat. No lo estoy incitando a no usar el chat, me encanta. Prefiero que hablen sí. Ya. Entonces, para discutir un poco esto así sobre la filosofía, y miren, perdón, voy a volver a la definición de filosofía. Para hablar de filosofía, cáchense que la RAE ponía conjunto de saberes que busca entender de manera racional.
allá me gustaría indagar como qué es esa racionalidad de la que estamos hablando. Y acá yo les quería hablar un poco de la noción de axioma o punto de partida. No sé si ustedes saben, pero yo estudié ciencia un rato, entonces esta hueá siempre se me escapa, porque a mí me encanta la ciencia y soy muy crítica de ellas como en su pretensión de verdad y su ceguera como ante, no sé, las cosas del mundo. Entonces, para diferenciar esta racionalidad como instrumental o racionalidad seca, diferente de la racionalidad que vamos a ver que era como la racionalidad femenina, que también es lo que plantea la Chantal Maillard, vamos a tomar el ejemplo, para mí, el ejemplo máximo de objetividad racional, formal y científica, que son la ciencia exacta. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esto, pero serían la ciencia exacta, que son la física, la matemática, y el lenguaje sin ambigüedad de la matemática. No sé si entienden a lo que me refiero con el lenguaje sin ambigüedades. La lógica matemática desarrolló un sistema de signos que no está sujeto a interpretación. Cada signo y cada proposición matemática está diseñada para tener para implicar solo un significado. Y esa es la gracia que tiene esa cuestión, es su eficiencia. La eficiencia de transmitir como una idea única sin que se vaya perdiendo esa información en el camino, y de hecho por eso es el camino que pueden recorrer y el lenguaje que utilizan los computadores. Yo no sé si ustedes saben, pero los computadores funcionan así como con puertas que sigma implica, equivale, y todo eso se codifica con ceros y unos, sistema binario. ¿No? No los veo, pero quizá me fue la Sí, bola. Lo que tú nosotros vimos algo así en psicolingüística. ¿verdad? Bacán, bacán, bacán. Entonces, la gracia de este lenguaje es que ha probado su utilidad, o sea, esta racionalidad científica, instrumental, en su forma más pura, es capaz de crear máquinas tan racionales y eficientes como los computadores. El ejemplo que se me ocurre ahora, siempre cambio de ejemplo. Y otra instancia que yo les quería mostrar, sobre todo para hablar de este carácter subjetivo, de este carácter incompleto que yo les quiero plantear, eh, que tienen esta ciencia, este razonar científico, lo voy a hacer a través de este ejemplo. Dice así, em, tenemos en la matemática tenemos algo que se llama la ley de la incompletitud de Gödel, o teorema de incompletitud de Gödel, que son dos teoremas de matemática, esto es como Wikipedia copy-paste, demostrado en 1930, y lo heavy que plantea, eso no se los voy a leer, pero lo heavy que plantea el teorema de incompletitud de Gödel son dos cosas. El primero, y aquí yo los quiero hacer pensar, es que la matemática, que es toda esta formulación lógica, perfecta, eficiente, en la que, si bien no hay espacio a la interpretación, es decir, que son signos que no se abren como a una variedad de significados, cosa que sea como un lenguaje productivo y creativo en el camino, que es lo que pasa con todas las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. A pesar de la máxima eficiencia de este lenguaje formal creado por los seres humanos, o bueno, los matemáticos, algunos piensan que es como el lenguaje de la naturaleza y todo el cuento, la matemática no es perfectamente objetiva. La física y la matemática, y ni siquiera vamos a hablar de la física, porque eso ya es más variable y a un peor ejemplo. La matemática, que es el lenguaje más perfecto y eficiente, no es del todo objetivo porque hay un paso previo a la matemática que son los axiomas. No sé si ustedes saben lo que son los axiomas, más o menos. Ya miren, los axiomas son el punto de partida de las teorías matemáticas. ¿Y cuál es la gracia de los axiomas? Que los axiomas no se demuestran. Esa es la gracia del lenguaje racional, que a través de implicancia y un razonamiento duro, y por eso nosotros estamos extrapolando a la racionalidad científica más dura, que sería la matemática sola. Pasa que al cuerpo lógico de la matemática, de proposiciones, de descripción y todo, la preceden axiomas que son principios, puntos de partida que se dan por sentados. Algo así como 1 más 1 es 2. O, bueno, en realidad no. ¿Cómo se llama esto? La transitividad o la sumatividad, que es como 1 más 1 es igual 2, eso no se puede probar. Uno confía que es así porque es parte de la intuición que comparten todos los seres humanos, y eso se plantea como, ok, este va a ser el punto de partida de la matemática. Igual es heavy, Ah, el salto porque de el fe. punto de partida es elegido
de manera arbitraria. O quizás no arbitraria, pero me refiero sí subjetiva, porque no es sujeta, el axioma está fuera del conjunto de cosas que se puede demostrar con el aparato matemático. Entonces tiene un punto de fuga en el que hubo un criterio humano que definió esos criterios. ¿Y por qué es tan interesante el teorema de incompletitud de Gödel? Que no es que plantea esto de los axiomas, sino que el teorema de incompletitud de Gödel prueba que hay cosas de este sistema que no se pueden probar y que no se van a poder probar nunca con las herramientas que tiene ese mismo sistema y que debiesen poder ser descritas. Es decir, que el sistema es imperfecto. Son pocas cosas. Y, no sé, llevar un cohete a la luna, como que es prueba de que el lenguaje matemático, junto con la interpretación física ¿cómo se llama esto? La interpretación física de los eventos naturales y todo el cuento, tiene una concreción en el mundo, pero no es un lenguaje perfecto, tiene fuga. Y eso, y que no sea perfecto, y aún así sea el que ocupamos, implica que fue elegido por alguien. No sé si se entiende la idea. Yo sí lo entiendo. Todo bien. Cabres, ¿no? Puedo repetirlo, díganmelo así no se entiende. Ah, sí se entiende. Ya, bacán. ¿Entiende? Creo que antes lo había oído como el salto de fe. De la El salto de fe, exacto. Mira, es una excelente manera de decirlo. Sobre todo porque el intelecto del amor, que es lo que vamos a tratar ahora, trata de la fe, de una creencia. Y de hecho, toda la escritura de la María Zambrano tiene muchos elementos místicos en la que como que retrocede un poco a este tiempo de la escolástica, en el que la verdad, el conocimiento y la divinidad, Dios, vuelven a estar alineados, es la misma cosa. Porque plantean que usando esta racionalidad, la racionalidad que puede estar encarnada como en el pensamiento abstracto, en el ejercicio de la pregunta, te deja encerrado como en una maquinaria de pensamiento humano, terrenal, que no te deja llegar y acceder a un nivel superior de verdad, que es donde está lo divino. Eso lo vamos a estar viendo ahora. Y ya, pues entonces, aquí voy a bajar un poquito. Yo debería achicar esta cuestión, ¿por qué lo tengo tan grande? Van a pensar que soy más ciega de lo que soy. Ya. Entonces, bueno, quería preguntarles por qué el éxito o la confianza irrefutable que tenemos en el lenguaje formal matemático y todas las construcciones lógicas, como les había dicho, nosotros confiamos en este lenguaje formal matemático racional, como el ejemplo máximo de racionalidad, porque funciona. Sin embargo, yo quería plantearles que este funcionar igualmente se haya limitado a describir aproximativamente hechos de la naturaleza y creaciones humanas. Tienen que pensar que este lenguaje funciona, pero en verdad describe súper pocas cosas de la vida real. De hecho, describe tan pocas cosas que es como si las disciplinas, todas las disciplinas que conocemos nosotros, desde la matemática pura, la física, después la química, la biología, después de la biología al estudio de los seres humanos, después del humano a la sociedad, que sería la sociología, la antropología, después de eso, que rige al ser humano, que es la filosofía, los movimientos históricos de los humanos, la literatura como producto de los seres humanos. Casi pareciera ser que el hecho de haber elegido ese punto de partida, la racionalidad científica, hizo que nosotros como que hiciéramos un espectro de disciplinas dentro de lo que en verdad describe muy poco ese lenguaje exacto. De hecho, la botánica y la biología, que están como mucho más del lado de las todavía llamadas ciencias, no se resuelven a través de afirmaciones matemáticas o físicas, muy pocas de ellas, porque ya funciona a nivel macro y todas esas aproximaciones se pierden, la aproximación a nivel molecular y todo. Entonces, en verdad es bien mediocre el sistema racional que elegimos como para alabar en toda nuestra experiencia como seres occidentales. ¿No creen? Y bueno, acá también le había puesto que se haya limitado a describir aproximativamente hechos de la naturaleza y también creación humana, y todas estas son, en cualquier caso, logros científicos que estén inscritos en el progreso. ¿Cachai? Todo lo que se puede progresar, como los cohetes a la luna, el capitalismo, la industria, todo eso son fruto de esta razón, digamos, instrumental o esta filosofía racional con apellido secreto masculino, que es lo que vamos a develar ahora.
Y también ahí retomo que no funciona para otras cosas como son las relaciones humanas y ahí les puse la responsabilidad que tenemos de la decadencia de nuestra civilización y bla, 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 bla. Es decir, una racionalidad que parece que no tenía mucho como de equilibrio con el mundo en el que está inscrita. Entonces ya, pues, el experimento que hicimos muestra hartas cosas. De partida, lo que tenemos, y aquí yo estoy parafraseando a la Chantal Maillard, lo primero es que la filosofía occidental, tal y como la conocemos, no es la filosofía, no es la manera en que se puede conocer al mundo, no es la episteme que nosotros, con la que nosotros nos podemos acercar al mundo, sino que es un tipo, un estilo, un modo de filosofía que se acuñó más encima, tuvo la patudez de acuñarse el nombre de racionalidad científica o de objetividad, a pesar de que vimos que los axiomas, los axiomas matemáticos son un salto de fe. O bueno, acá también le puse que también la podemos llamar racionalidad masculina, pero se acuñó a sí misma el nombre de objetividad. Y además de eso, esta filosofía que ha reclamado ser la única filosofía, ha reclamado para sí misma universalidad y, bueno, ahí había puesto objetividad. Y objetividad cuando, como ya vimos, en verdad posee esas vías de escape. O bueno, puntos de vista arbitrarios, puntos de partida arbitrarios le puse yo, donde opera la elección desde la subjetividad, que es lo que tanto se le critica a este como intellectus amoris, que no es como un análisis transversal que podamos aplicar de manera objetiva entre todas y todes. Entonces, claro, otro tipo de filosofía vendría a ser la racionalidad femenina. Ahí yo debía haber puesto femenina entre comillas, pero ustedes me cachan. No estamos haciendo el nexo así como arraigado femenino al sexo, a la vulva de la mujer, ¿ya? No me estoy refiriendo a eso. Entonces, ¿por qué hablamos de racionalidad con apellido sexual, femenina y masculina? Porque ya antes vimos que había como un tipo de filosofía racional que se hace llamar a sí misma objetiva. Pero lo que logramos saber con esto es que en verdad, uno, no era objetiva y dos, no es la única manera de conocer, que debiésemos investigar si es que hay otra y esa otra parece que es la femenina. Y, bueno, esa pregunta no la voy a resolver aún, pero manténgala. ¿Por qué hablamos de racionalidad con apellido sexual? Esto lo plantea mucho la Chantal Maillard, así que si quieren revisen su texto para verlo. Bueno, van a tener que hacerlo. Bibliografía obligatoria, pero está bueno, sobre todo las páginas que hablan en la introducción, y bueno, también todo el texto de Zambrano, está todo bueno. Y Maillard termina su texto con esta cita que a mí me gusta harto, dice, han sido tan necesario el que las mujeres desarrollaran su masculinidad, que es la capacidad de hacer acción, rigor, análisis, que hasta ahora ha sido la única manera que ha sido considerada legítima de pensar y acercarse al mundo. Dice que era tan necesario que las mujeres desarrollaran esta masculinidad, como ahora es perentorio, necesario, fundamental que los hombres desarrollen su feminidad racional, que sería la racionalidad de la intuición, de la sensibilidad, de la síntesis, de la porosidad, y yo aquí fui yo la que le agregué lo de la imagen poética. Entonces, después de todo lo que vamos a plantear en la clase, la idea es como quedarse con la emoción, la idea de que tenemos que tratar de dirigirnos a una racionalidad equilibrada, donde ambos tipos sean complementarios. Un ejemplo fácil, así facilísimo de racionalidad complementada, así como femenina y masculina, sería que, no sé, pues no en esta como compulsividad del desarrollo industrial, no hacer todo lo que se pueda hacer por el hecho de que pueda hacerse, sino que tener, digamos, la sensibilidad o la intuición de que los recursos se acaban. Porque, bueno, eso también debiese ser como algo que la racionalidad científica debiese responder por sí sola, pero justamente hemos mostrado que no es objetiva, como que tiene ciertos intereses y se encausa para ciertos intereses, y más encima, como los hombres los practican, los hombres en el poder lo practican, porque mayoritariamente los hombres instruidos son la gente que tiene plata, no son los obreros los que están haciendo como grandes teorías filosóficas y todo el cuento. La filosofía que se crea va en la dirección del poder. Chun, chun. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, quería resumir que la filosofía hasta el día de hoy se ha hecho llamar una, cuando en verdad o sea, se ha hecho llamar como toda la filosofía universal, cuando en verdad es
solo un tipo de filosofía. Y ahora quiero hablar de que en verdad esto no siempre fue así en la historia. Ahora le voy a poner las caritas. Ay, 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 ay. ¿Cómo vamos? Todo bien. Perdónenme, siento que ando como especialmente frágil del hablamiento, pero estoy muy cansada. De verdad les pido mi más sincera disculpa. Voy a tratar de ordenarme más de aquí en adelante. Ya. Entonces, la cuestión es que esta filosofía masculina que reclama así objetividad, bla, 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 no fue siempre así. Aquí les voy a hablar un poquito de la Edad Media, porque cachamos que partió con Platón, Aristóteles, entonces sí fue así un tiempo, pero hubo un quiebre. Hubo un momento en el que dentro de estas epistemes creció otra salida, y se los voy a explicar ahora. Chin, chin. Ya, pues. Ocurre que les voy a hablar de dos cosas en torno a la filosofía de la Edad Media. Lo primero es la teoría del intelecto. Pasa que en la Edad Media, la teoría más popular en torno al conocimiento, que sería como el paso previo a la filosofía, porque como la filosofía eran los modos en que conocemos el mundo, teorías del conocimiento son teorías de, literalmente teoría filosófica. Y había una teoría del intelecto que era la predominante, que decía que las personas, todas las personas nacían con dos tipos de intelectos. Y acá la tengo en negrita y en cursiva. Uno era el intellectus amoris y el otro era el intellectus rationis. Casualmente, ahora le voy a explicar el nexo, pero casualmente la explicación o la descripción del intellectus rationis es capacidad de abstracción, rigor, análisis, escritos eruditos también, que son los escritos de los monjes escolásticos, bla, bla, y la definición del intellectus amoris es el intelecto del amor, que en el caso de la mística medieval era el intelecto del amor de Dios, era como Dios dándote un conocimiento sin mediación, sin la mediación del pensamiento, sino que dándote un conocimiento directo de la experiencia con Dios. Y además es intuición, el intelecto de la sensibilidad, el intelecto de saber juntar lo múltiple, la síntesis, también un intelecto cambiante, también un intelecto sujeto a la imagen, que era una de las vías de conocimiento más importantes que había en la Edad Media, sobre todo en relación al conocimiento de Dios. Las monjas, las místicas se ponían a, a meditar frente a unas imágenes que podían ser mandalas, o esta imagen de la Hildegarda, que es como un portal, que es una vulva, y con eso tenían meditaciones a las que llegaban a Dios y tenían este conocimiento directo, que sería la verdad en lenguaje secular, ¿ya? Por eso, siempre que hablemos de se alcanza el conocimiento de Dios o la unión con Dios, también significa, por otro lado, que es el conocimiento de la verdad, porque no hay nada más que Dios. Esa división se dio después. Y ya, pues entonces existía esta teoría en torno al sexo. Pero cáchense, todas las personas, hombres y mujeres, nacían dos, con los dos tipos de intelecto a su disposición. Solo que las mujeres tendían, yo creo que como con esto de esta relación con la maternidad y todo, las mujeres tendían a tener un desarrollo mucho mayor del intellectus amoris. Pero no es que el intellectus rationis les haya sido negado. Y entonces, esas son las teorías, esa es la teoría, perdón, que hay en torno a los sexos. Pero había otra teoría, esta teoría de la complementariedad de los... Perdón, me enredé. Lo que les describí recién era la teoría de los intelectos, ¿ya? Hay dos intelectos, uno que es el intelecto del amor, intellectus amoris, y el otro es intelecto rationis. Eso es universal en la Edad Media. Pero, ¿qué pasa? Y ahora vamos a revisar la otra teoría que nos sirve para tratar de... para unirlas como ya estaban unidas en la Edad Media. Que también habían teorías en torno al sexo. Pero aquí, en este caso, no había solo una teoría, como era la teoría del conocimiento intellectus amoris, que proponía el intellectus amoris y el intellectus rationis. En este caso, había dos teorías del sexo que son contrarias. La primera es la teoría de la complementariedad, y esta teoría de la complementariedad lo que dice es que, bueno, es la que defendían las místicas medievales, también las y los trovadores, los cáteros y los albigenses, que es como la disidencia espiritual de la Edad Media. Y bueno, lo digo riéndome, pero
la disidencia en serio, onda. La primera persecución por herejía fue contra los cátaros y los albigenses tipo siglo XII, y después vino la casa de brujas, partiendo por la quema de esta mística medieval que yo les mencionaba, que es la Margarita Porete. Así que de verdad eran disidencias y de verdad resistieron y de verdad los mataron por pensar distinto en torno a estas teorías filosóficas y filosóficas en torno al intelecto y al sexo. Entonces la primera teoría, que es la complementariedad, defiende que las mujeres y los hombres son diferentes, ¿ya? Esta es teoría del sexo en la Edad Media. Hombres y mujeres son diferentes, tienen funciones diferentes, son cuerpos diferentes, hacen cosas diferentes, pero son complementarios. Y ojo, que esta complementariedad es muy interesante porque no quiere decir que las mujeres, por ejemplo, no se puedan relacionar en lesbiandad con otras mujeres, no se refiere a que estén incompletos el uno si es que no se junta con el otro, sino que si se juntan, hombre y mujer resumen el todo de la especie humana. ¿Ya? Como una cosa muy simple. Y también dice que ambos son iguales en valor. No sé si se está entendiendo hasta acá. ¿Sí? Entonces, Sí, todo bien. Está bacán. bien. Entonces tenemos esa teoría de la complementariedad, que estamos hablando de teoría sexual. Pero, a diferencia de las teorías del intelecto, es que había como un relativo, ¿cómo se dice? Consenso, así como ya, sí, existe el intelecto del amor y existe el intelecto de la razón, igual que nosotros no pensamos ahora, porque, de verdad, ¿ustedes entienden lo que es el intelecto del amor? Si te lo dicen así, yo no lo entiendo. Para mí existe solo un intelecto, que es el intelecto rationis, ¿cachai? Yo soy una sujeta moderna y como que esa es la única forma de pensar que me han enseñado, inclusive cuando estudié literatura. Así como, no, análisis, de hecho, da sale las pautas. Análisis, pasos formales. Entonces, es una invención de esa época, un intelecto del amor, que era el intelecto a través del que se llega al conocimiento de Dios. Pero Ah, aparte de ese paréntesis, en torno a las teorías del sexo había tensión, porque además de la teoría de la complementariedad había otra que se llama la teoría de la polaridad, y era una herencia del pensamiento de Aristóteles, y que planteaba la teoría de la polaridad. Punto 1, hombres y mujeres sí son distintos. Ok, hasta ahí van bien. Punto 2, parece chiste, pero los hombres son superiores a las mujeres. Esa es la teoría de la polaridad aristotélica en torno a los sexos. ¿Qué pasa? Que estas dos teorías, complementariedad y polaridad, estuvieron en tensión mucho tiempo, pero es muy loco, pero y quiero también mostrarles que los hombres religiosos no tenían esta tradición mística como la mística femenina medieval. Estos hombres trataban de conocer a Dios a través del estudio, a través del intellectus rationis. En cambio, las mujeres que ni siquiera hablaban, ni siquiera estudiaban latín, hablaban en sus lenguas vernáculas, y ellas trataban de conocer a Dios a través de la experiencia mística. Y de hecho es muy loco, porque la unión con Dios literalmente es sexo con Dios, como unión nupcial. Por eso ellas también podían acceder a él, a través de como en su calidad de mujeres tenían la prioridad en esto del intellectus amoris, porque a través del amor, como no sé, unión con Dios, cópula, como lo quieran llamar, ellas obtenían estas verdades trascendentales. Y al principio se aceptó esta clase como de conocimiento místico que tenían las mujeres, pero después empezó a ser castigado. Igual que todas estas otras como religiones o grupos como los albigenses, como los cátaros, que desafiaban la prioridad que le daba, no sé, por los estudios eruditos o escolásticos que se dan sobre todo en la iglesia y en las universidades, la prioridad que le dan al intellectus amoris, o sea, perdón, al intellectus rationis, junto con la prioridad de los hombres, porque las mujeres no podían participar, bueno, como ahora, de la iglesia, no podían predicar y todo el cuento. Estas místicas sí eran como disidentes en ese sentido, ellas no eran parte de la institución eclesiástica, no hablaban en latín, hacían la que querían, viajaban, todo el cuento. Entonces, chan, 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 chan. Esto implica que esas teorías en tensión, complementariedad y polaridad, entran en crisis, que aquí yo les puse que hay dos grandes matanzas, la persecución de la lengua de Og, de los cátaros, los albigenses, primera Inquisición, y después la caza de brujas, que es el hecho fundacional de la modernidad.
esto no es casualidad, porque es hecho fundacional de la modernidad. ¿Y qué pasa en la modernidad? Lo que pasa es que triunfó la teoría de la polaridad. Triunfó la teoría de la polaridad, pero después se quedó escondida porque sale otra teoría de los sexos, que se llama teoría de la unidad de los sexos, en el humanismo, así, Renacimiento, humanismo, siglo XV, XVI, y lo que va a decir, o sea, bueno, se me había olvidado decir algo. En la teoría de la polaridad, ¿se acuerdan que yo le había dicho que los hombres y mujeres son distintos y el hombre es superior a la mujer? Además, ellos realizaron otra asignación, que era popular en la Edad Media, que es, y el hombre va a estar asociado indisociablemente con el intellectus amoris, y la mujer con el intellectus rationis. Entonces, ¿qué pasa si triunfa la teoría de la polaridad? También pasa que triunfa la teoría de que solo la racionalidad científica u objetiva es válida, no como el poder o la validación social que tenía antes el intellectus amoris, que estaba encarnado generalmente por las mujeres. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué ocurrió? Triunfó la teoría de la polaridad y derivó en una teoría que se llama la teoría de las unidades de los sexos, de la unidad de los sexos, y esta plantea, ya estamos en el siglo XV y todo, esta teoría plantea que los hombres y mujeres no son diferentes, que somos lo mismo, ¿ya? Como que en realidad que unos salgan con pene y otros con vagina no es la gran cuestión. Y es más o menos lo que nosotros, es el paradigma que tenemos hasta ahora. Pero eso no fue acompañado de una reivindicación del intellectus amoris, sino que en verdad todas las cualidades que tenía asociadas el sujeto masculino en la teoría de la polaridad aristotélica de los sexos fueron los que quedaron, y lo otro se negó. ¿Se entiende eso? ¿Aló? Sí, Pueden se decirme que entiende. no, no hay problema. Yo quedé un poquito colgado. Del pero, reivindicación y qué. Ah, ya. Que triunfa, digamos que triunfa la teoría de la polaridad, o que no triunfa ninguna y que hay otra teoría, que va a ser la teoría de la unidad de los sexos, del humanismo. Después pasa esta tensión epistémica entre, no, los hombres son mejores que las mujeres, no, las mujeres son iguales que los hombres y los intelectos de ambos son igual de válidos. Y otro decir, no, el intellectus rationis es el único intelecto innecesario para la vida y el único acceso, la única manera de acceder al conocimiento y bla, bla. Después de esta discusión y las matanzas que hay entre medio, se arma otra teoría de los sexos que saben que en verdad el sexo no importa, la diferencia sexual no importa, somos todos iguales. Pero el único intelecto que va a valer es el intellectus rationis. Entonces, por eso se entiende que la teoría de la unidad de los sexos es heredera en verdad de la teoría de la polaridad, porque solo da importancia a un intelecto, que es el En el fondo, intellectus rationis, no, que es el intelecto de la razón, no el intelecto del amor, que tan importante fue durante esos 3 siglos, como del siglo XI al siglo XIV. ¿Se entiende ahí mejor? Sí, muchas gracias. ¿Cabres el resto? Ahí el chat, cáchate, el chat lo tenía atrás de la ventanita. El intelecto del amor me recuerda a la capacidad de mi piel y tías que acceden a verdad en sueño y trance. Ay, qué lindo. Pucha, sí, ayer no te escucho nada, pero leí el chat y me encantó lo que dijiste. Yo soy como 1000% intelectos rationis. o sea, a mí igual me cuesta un poco entenderlo muchas veces porque también tengo más ese pensamiento como de la escuela. ¿Se me escucha ahí? Sí, te escucho bajito, pero si me gritáis un poco más, estoy cachando todo. Que igual yo también tengo más impregnado el pensamiento como racional que se me enseñó en la escuela, pero esto viene de mi Pili, que viene como de su ascendencia, bueno, nuestra ascendencia mapuche, porque mi Pili Ujú. es muy cristiana, muy, muy cristiana, pero tiene todavía esas cosas que son como naturales, por así decirlo. En la cultura mapuche, por ejemplo, el acceder a la verdad en sueño, y mi Pili, por ejemplo, cuando una mujer de la familia está embarazada, ella lo sueña, pues, ¿cachai? Sueña con cachorros, sueña con guaguas, con ropa, y sabe que alguien en la familia está embarazada. Y Brígido. así todas las cosas, si alguien está enfermo, sueña con la enfermedad y sabe que alguien está enfermo. Y a veces, y mis tías también ven cosas,
A veces, por ejemplo, llegan a lugares antes de llegar, como que las ven entrar y después las ven entrar de nuevo y no habían llegado. Y muchas historias de ese tipo que yo siempre como que las he creído, o sea, las he creído ciertamente, porque sobre todo las de mi Pili, no voy a cuestionar a mi Pili, pero al mismo tiempo también prima en mi forma de pensar el racionalismo, pues, porque se me enseñó en la escuela y son muchas más Ajá. horas de vida las que pasé aprendiendo eso que las que pasé aprendiendo de mi Pili. Totalmente, po. Es que está muy loco lo que estoy diciendo porque eso es totalmente como todo lo que plantea el Intellectus Amoris, que este conocimiento de la intuición, ¿cachai? Como de presentir algo, de solo saberlo, ese conocimiento sin mediación, que las místicas medievales legitimaban ese conocimiento diciendo que fue Dios el que habló a través de ella. Y también es el conocimiento sin demostración científica, sin seguimiento lógico. Todo ese es Intellectus Amoris. Y fue un conocimiento legítimo en Europa durante la Edad Media. Y bueno, esta en verdad una versión súper europeizante del Intellectus Amoris que yo les puedo plantear, o el entendimiento a través del amor, pero está clarísimo que muchísimos pueblos indígenas de nuestra propia Avia Yala como que deben desarrollar esas maneras, ¿ya? Aquí yo no me siento especialmente molesta de plantear como solo una genealogía histórica europea, porque la María Zambrano es española, pues. Entonces lo vamos a dejar así, pero también ténganlo presente, ¿ya? Sí, Chat, igual a ver. me surge una duda acerca, ¿se escucha? Sí, grítame nomás y antes estaba súper bien. Acerca del hecho como de que después en algún punto, claro, se impuso esta racionalidad como la única forma válida de acceder a la verdad, pero esto es como de alguna manera en las cúpulas intelectuales, porque o sea, incluso hasta el día de hoy yo no sé cómo sería en Europa la gente común de aquel entonces, pero acá, por ejemplo, que actualmente se supone que prima la racionalidad y que todo para ser verdad tiene que ser demostrado científicamente y todo lo que no se demuestre falso no existe. A pesar de eso, como las personas normales, no sé si llamarla, no es que los intelectuales sean anormales, pero las Sí, personas no se comunes entienda. seguimos creyendo en esas cosas, pues en esas verdades. Seguimos creyendo en las manifestaciones de los fantasmas, seguimos creyendo en que hay lugares donde reside el alma de las personas que murieron y que nosotros podemos acceder a ellas, seguimos creyendo que los sueños pueden ser premonitores, y yo me imagino que la gente común de aquel tiempo también era así, porque, o sea, como que fue la cúpula intelectual la que negó esas verdades, no la población común. Yo creo que tienes un punto, pero igual desde el poder era mucho más, no sé si brutal, pero tenía mucho menos, ¿cómo se llama esto? Escrúpulos al como destruir la disidencia. Ponte tú las mujeres que acusaron de brujería, que yo creo que las mujeres que acusaron de brujería no eran puro intellectus amoris, yo creo que ellas eran complementariedad, que ellas eran científicas, así como a través de la experimentación y abstracción racional, lograban, como no sé, sacar sus pócimas y todo el cuento, pero también tenían conocimientos intuitivos, conocimientos que venían de eh, tradiciones, genealogía femenina, y a las mujeres, como sobre todo viejas, así como con esta clase de conocimiento que tú decís que tenía la Pili, las persiguieron a todas. Y era tanto la influencia del poder que hizo que la gente en los mismos núcleos familiares tuviera miedo de tener a una bruja, ¿cachai? Entonces, como la erradicación de ese intelectus amoris, yo creo que operó a nivel también como de la gente común y corriente, porque la iglesia se metió en las casas y en las Ah, camas de la gente, ¿cachai? sí, es verdad, no sé si entiendo ese punto. Igual pude que el pensamiento como íntimo siguiera existiendo, pero ya nadie lo iba a expresar, pues nadie va a querer morir quemado Exacto. por decir que soñó algo. Exacto, exacto. Y después, bueno, andaban quemando cualquier mujer y bla, bla. La Vale creo que se leyó Calibán y la bruja, y salen todas estas cuestiones. De verdad la persecución fue terrible, acuática. Ay, Eh, pucha, escuché mi nombre, pero no escuché lo que dijiste porque se me pegó. no, no, no. Perdón. Yo- estábamos hablando de esta posibilidad como de que el intelecto Samoris en realidad siempre haya sobrevivido como en las capas no tan grandes como en las capas que no poseían el poder, y como señalaba la Haye, súper, súper claro. De hecho, las
quienes están en el poder era la iglesia y la universidad, y pasa, que en las universidades fue que empezaron a enseñar la teoría de la polaridad de los sexos, la teoría aristotélica. Antes se enseñaba la teoría de la complementariedad. Y eso fue junto con la cruzada que hizo la iglesia para matar como a toda la disidencia de los cátaros, los albigenses, todas las herejías espirituales. Y vale, yo le había dicho que en torno a lo que había señalado ella, de que podía ser que el intellectus amoris todavía existiera como en las capas populares, le estaba contando esto de las mujeres, las brujas, que fueron casadas al principio de la modernidad, y yo creo que ejercían el intellectus amoris tanto como el intellectus rationis, y las persiguieron a todas, pues ellas no eran mujeres en el poder, sino que mujeres comunes y corrientes que se metieron en sus casas como a tratar de separarlas de su familia y aislarlas de su comunidad y hacerlas sujetas del diablo. Eso. Ah, ya. Eso, entonces, no sé, si quería agregar algo como de Caliban y la bruja, que yo no me acuerdo. No, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Es como lo mismo que yo pensaba. Lento. Entonces vamos a seguir a la velocidad del rayo. Pucha, ya se fue alguien, qué terrible, pero voy a intentar llegar al texto ya. Ya vimos las teorías filosóficas en torno al sexo y al intelecto. Estamos viendo todo esto porque se supone que la propuesta de la María Zambrano es una teoría como una filosofía femenina, o una filosofía, sobre todo con su método de la razón poética, que va a desafiar a esto del alcance o la efectividad de la racionalidad objetiva que se ha tratado como la única filosofía en Occidente. ¿Ya? Aquí, bueno, y acá ya les puse que la María Zambrano, que en sus textos no habla específicamente de hombres o de mujeres o de filosofía moderna, bueno, en verdad sí la hace, porque menciona a nombres representantes de ambas tradiciones, que serían el intellectus amoris y el intellectus rationis, que es cuando menciona a Dante, que con su Vita Nuova literalmente habla del intelecto del amor de las mujeres, y Descartes, que es la racionalidad misma, con el método científico. Su creación de la razón poética necesariamente implica una ruptura, entonces, en forma y en contenido, con la tradición filosófica anterior. Y por eso ella es tan importante. No es que no se haya hecho antes, pero sí se perdió. Desde la Edad Media, como vimos en nuestro experimento, que no hubo mujeres filósofas durante siete siglos, perdón, no, durante 2000 años no hubo ninguna mujer filósofa, que ella replantee esto, tomando una experiencia mística, filosófica que existió alrededor del siglo XIII, y planteando lo del intellectus amoris, es súper revolucionario, está planteando otra filosofía. Y de hecho, en la misma línea van a estar muchas de las mujeres que nosotros dijimos que están en la filosofía del siglo XX, incluyendo a mujeres que no son filósofas, pero que son pulentas, como la Simone Weil y la Adrienne Rich y la Virginia Woolf. Chan, 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 chan. Entonces, bueno, ella va a discutir con esta filosofía anterior, que en realidad está marcada por un yo masculino, como habíamos dicho, y ahora le hicimos como la trayectoria, podemos identificar la trayectoria histórica de ese yo masculino escondido en la filosofía única, y también la supremacía del intellectus rationis. Ahora podemos entender un poco por qué hay un intelecto que tiene el apellido como masculino, irracional y objetivo, siendo que antes parecía medio arbitrario, como que hubiera sido así durante 2000 años. 2000 años con pausa en el año 1300. ¿Se entiende hasta ahí, chiques? ¿Se entiende como el mapa? Ya Sí, Nicolaye, la Vale también. Bárbara, Dani, Ángela Sandoval, no sé si está. Hola, Ángela. Hábleme nomás, porque el chat como que me cuesta. La Dani dice que sí. Ya, ok. Le voy a creer, porque yo siento que estoy muy desordenada. Perdón, insisto que perdón. Entonces, bueno, para explicitar la relación que hay con la mística femenina medieval, ¿qué pasa? Ahora puedo explicitar mejor lo que pasó con la mística femenina medieval. La mística femenina medieval lo que hizo fue tomar el amor como el entendimiento más importante. O bueno, no más importante. Lo que hace la mística femenina medieval es decir que el intelecto de la razón
que es parte del camino místico que ellas recorren hacia Dios, que recordemos, nosotros estamos igualando Dios a la verdad y al conocimiento. Entonces la mística y los filósofos quieren más o menos lo mismo. Por favor, traten de no olvidar esa identificación. Em, ellas defendieron que el amor era un entendimiento típicamente femenino, porque todas estas místicas eran mujeres, claramente, y va a ser un vehículo legítimo para llegar a la verdad. Y también no van a hacer esa cosa fea que hizo como la iglesia, las universidades, de decir que solo un intelecto importa. Las místicas medievales no van a decir que el intellectus amoris es el único que es válido, porque el intellectus rationis, como el intelecto de las preguntas humanas y todo el cuento, es necesario para tener este primer contacto con, con la doctrina cristiana, con conocer los ejemplos de piedad cristiana. Es la primera escuela del creyente, pero después se hace insuficiente el intellectus rationis. Y ahí hay que pegarse un salto, donde bueno, esa es toda la tradición mística apofática negativa, que es una se vuelve nada, una se destruye, una cae en el vacío. ¿Para qué? Para pegar un salto y abandonar, imagínense la dificultad, abandonar la razón para ser llenado del intelecto, del amor, y con eso llegar a la verdad. Y a ver qué les puse acá. Ya, les puse la vía del conocimiento de Dios, que es la verdad, en un lenguaje secular, y el carácter apofático de esa verdad, es casi lo mismo que le había dicho recién. La vía negativa, que implica que, o sea, que dice que no es posible conocer a Dios, la verdad, desde la vía del conocimiento, sino que desde el conocimiento del amor. Y esto también lo dice, ahora les voy a mostrar la cita. Es el conocimiento del amor el que sugiere y desde donde se intuye este conocimiento. Vean acá, esta es una cita de la María Zambrano, ¿se ve? Sí, sí se ve. Se ve. Bacán. Esta es una cita de la María Zambrano que es de su libro Filosofía y Poesía. No es de Claros del Bosque. Y yo tomé esta selección, no me leí ese libro. Es una cita que hace la Blanca Garí en su estudio comparativo de Zambrano y El espejo del alma simple de la Margarita Porete, Mística Femenina Medieval, que quemaron en la hoguera por defender su libro en el año 1310. Y dice así: es que la verdad era otra. ¿Tocaba yo alguna verdad más allá de la filosofía? Cáchense, más allá de la filosofía. Aquí está usando la filosofía como identificada como esa única esa racionalidad con apellido masculino o objetiva. ¿Tocaba ya alguna verdad más allá de la filosofía? Una verdad que solamente podía ser revelada por la belleza poética. Una verdad que no puede ser demostrada. ¿Qué es una verdad que no puede ser demostrada? Y después dice, sino solo sugerida por ese más que expande el misterio de la belleza sobre las razones. Y acá, cuando dice ese más que expande el misterio de la belleza, es una sugerencia al núcleo de la verdad mística, que es como lo que supera la razón y tiene relación con la divinidad. No sé si se reconocen acá los elementos que habíamos dicho. Se revela por la belleza poética. Acá la poesía está intrínsecamente ligada al intellectus amoris, y a decir rationis, al intellectus amoris, porque es la poesía la que revela una verdad, no el intelecto de la razón, no el lenguaje objetivo proposicional, no la prosa explicativa, es la imagen poética. Y además dice, no puede ser demostrada, sino solo sugerida. ¿Qué es eso de nuevo intellectus amoris? ¿Por qué? Porque implica que está mostrando que esta verdad no puede ser demostrada como la objetividad científica, sino que puede ser intuida, el intelecto de la intuición. No sé si se ve con claridad eso. ¿Me cacharon lo que intenté mostrar? La imagen poética, la demostración, o sea, la no necesidad de demostración y que puede ser sugerida, es la intuición. En algún momento, el método de la razón poética requiere de tu intuición, de tu abandono al intelecto del amor. Aunque no sea un abandono total se abandona el intelecto de la razón, pero no totalmente. Pero hay que acceder, hay que volver a valorar el intelecto del amor, el intelecto de la intuición. Esa es la propuesta de la razón poética. Miren acá,
quizás queda un poquito más claro con la nota siguiente, dice, la razón poética es el método que permite seguir este camino anterior, este camino que es a la verdad, es que la verdad era otra. ¿Tocaba ya alguna verdad más allá de la filosofía? ¿Ven? La razón poética es el método que permite seguir el camino anterior, que es llegar a esa verdad que está más allá de la filosofía, más allá de la razón, y que se revela por la belleza poética y que no puede ser demostrada. Una verdad que no puede ser demostrada, sino que se da como conocimiento divino sin mediación. Acá les puse también que para Garí, la razón poética es una propuesta metodológica realizada por Zambrano y que apunta al mismo anhelo de reconciliar filosofía y poesía, y esto lo podemos usar como en correlación filosofía igual racionalidad y poesía igual amor, o filosofía igual intellectus rationis y poesía igual intellectus amoris. No sé si se cacha. Zambrano tiene el mismo espíritu de reconciliación entre filosofía y poesía, o intellectus rationis e intellectus amoris, que caracterizó la mística femenina medieval. Y bueno, acá también señala que quiere reconciliar a la razón con la matriz de la vida, porque recuerden que la razón masculina también está caracterizada como una razón abstracta, con poder de abstracción, y el intellectus amoris, que como vimos en las místicas medievales se acostaban con Dios, tiene mucho que ver con ser un intelecto del amor que está encarnado en una cuerpa. Y claro, chan 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 chan, andar es exceso de atracción. Ayer les dije que recordemos el teorema de incompletitud de Gödel. En realidad la racionalidad científica nos va a hacer correr en círculos en un sistema que no hace más que describirse circularmente, fagocitariamente a sí mismo, que no puede pegarse el salto a este conocimiento como mayor o llegar y decirnos por qué tomamos estos puntos, estos saltos de fe, como dijo la Haye, que son los axiomas. Cáchense, inclusive es muy bonito porque inclusive la racionalidad científica tiene su espacio en la fe, su espacio en una creencia, po, algo que escapa de la objetividad demostrable. Y aquí otra cita de Lagari, dice así, la razón poética reconcilia el pensar filosófico y el pensar del poeta. Es un método que resitúa, o que en realidad localiza, el filosofar de la modernidad y lo arranca del nihilismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hace que la filosofía de la modernidad ya no se base como en el creer en no creer. Porque uno de los como de los axiomas obligados de la filosofía actual y de la filosofía moderna en general, porque se fue, ¿cómo se llama esto? Secularizando, alejando de la espiritualidad durante toda la modernidad, es no creer, no dar ningún salto de fe. Ellos están convencidos que no dan ningún salto de fe, a pesar de, como les mostré, el lenguaje más formal, racional por excelencia, que es el lenguaje lógico-matemático, también hace sus saltos de fe. Claro, entonces dice, la razón poética reconcilia el pensar del filósofo y del poeta. Es un método que resitúa el filosofar de la modernidad, arrancándolo del nihilismo para, adentrándose un poco más en la espesura, espesura, el bosque, adentrándose un poco más en la espesura, acaba por forjar un verdadero pensamiento auroral. Eso se refiere al pensamiento más allá de la racionalidad, pensamiento místico, bla, bla. Y aquí la última cita de Garí dice así, los puentes trazados entre la razón poética de Zambrano y el intellectus amoris, o entendimiento del amor de la mística, dejan entrever que ya eran nuestros, se refiere a nuestra sociedad. Aun si los habíamos extraviado, la inteligencia del amor y el arte de conocer desde la razón mística y la razón poética. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quedó un poquito más claro con la cita? Aló. Feedback, por favor. O si no entienden, traten de formular la pregunta y yo se las intento resolver. Vamos juntos. Pablo dice que bien, pero yo no le creo al resto. Todo bien. ¿Seguro no quieren que volvamos a leer la cita?
Chiques, ¿no? Me quedé con la sensación de que no se entendió tan bien. Yo justo me distraje, así que no entendí muy bien la verdad. Dime en qué parte te perdiste. Oye, perdón, me confundí. Yo, de hecho, Carla, todo el rato pensaba que era Carla con K, pero quizás me equivoqué, porque después dijiste Rocío. Sí, pero es Carla con K. ¿Es Carla Rocío? ¿Sí? Ah, ya. Ah, entonces estoy bien, siempre me supe tu nombre. Ya, sí, genial. Es que es difícil sin las fotos. Ya, Carla, A ver. cuéntame. ¿Qué fue lo último que te entró? Es que me distraje, así que solo recuerdo que habías dicho algo de, vagamente recuerdo de que cambiaron algo de racionalidad, algo de universidad y algo de las místicas y del amor. Ya, entiendo. Mira, después me puse a hablar de esta cita que es de la misma Zambrano, que nos ayuda a ver un poco cómo la razón poética se relaciona derechamente con el intelecto del amor. Y lo que dice Blanca Garía en torno a esto, o sea, además de mostrarnos la relación, que ahora vamos a ver las citas de Claros del Bosque, van a ser 15 minutitos más, no más de cita, perdón por haberme extendido, pero la razón poética de la Zambrano se relaciona indisociablemente con esta reivindicación de la intuición, del conocimiento que no es el conocimiento racional, objetivo, con apellido masculino, que nosotros vimos en la historia por qué llegó ese conocimiento masculino a dónde está. Y eso, po. Y dice que es muy importante porque después de la mística medieval en el siglo XII y XIII, se perdió esa relevancia del intelecto del amor. Se perdió durante 7 siglos y recién en el siglo XX va a volver ese interés con autoras como la María Zambrano, con autoras como la Simone Weil, con autoras como la Julia Kristeva. Y bueno, yo creo que esta es la cita más decidora que está aquí. Zambrano está hablando de la verdad. Ella como filósofa, eso es parte de lo que le preocupa, la verdad, cómo se llega al conocimiento y qué se entiende por conocimiento. Entonces ella dice, es que entonces la verdad que ella estaba buscando era otra, tocaba ya a alguna verdad, tocaba ya alguna verdad más allá de la filosofía, eso quiere decir una verdad más allá de la racionalidad, una verdad que solamente podía ser revelada por la belleza poética, una verdad que no puede ser demostrada, es decir, una verdad a la que no se puede acceder a través del conocimiento de la razón, sino solo sugerida por ese más que expande el misterio de la belleza sobre la razón, ese más que es como el alma, la divinidad, etc. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Mira, acá yo creo que esta cita nos sirve que la razón poética, que es gracias Carla, el método que propone la María Zambrano, que es la razón poética, que recordemos, la razón poética es un método de conocimiento. Un método de conocimiento bueno, el conocimiento y la verdad. La razón poética reconcilia el pensar del filósofo y del poeta, dice la Blanca Garí. Es un método que resitúa, es decir, vuelve a poner el filosofar de la modernidad y lo saca, o sea, lo localiza sacándolo del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? No creer en nada. Para, adentrándose un poco más en la espesura, que podemos entenderla como la espesura del bosque, acabar por forjar un verdadero pensamiento auroral. Auroral, ahí lo podríamos cambiar como un pensamiento místico, un pensamiento del amor, etc. Chan, 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 ya. Y miren, acá algunas citas de la Zambrano, para que me vayan diciendo, tratemos de ver así como dónde está el intelectus amoris acá. Recordemos que a mi modo de ver bueno, en realidad lo van a ver con la Chantal, pero lo que hace la razón poética es plantear un método de conocimiento que escapa de lo que nosotros habíamos conocido como la filosofía hasta el día de hoy. Porque la filosofía hasta el día de hoy, como habíamos visto, no es la filosofía, con mayúsculas, sino un tipo de filosofía, que es un tipo de una manera, uno de los modos de conocer el mundo. Y la María Zambrano plantea otra,
que tiene su raíz, o ya existió en algún momento con las teorías que les mostré de la enseñanza, de la Edad Media. Y ya, pues mira, acá una cita de la Zambrano. Ella dice, hay que detener, suspender la pregunta que creemos constitutiva del humano. ¿De qué manera creen que eso podría relacionarse con la razón poética o el intellectus amoris? Eh, en el fondo sería como con la conexión sin intermediario. Claro, O sea, el acceder, porque ella también, al menos de lo que pude entender del texto, caché que la metáfora del bosque se refería como a incursionar como en el conocimiento, pero sin buscar, sin buscar una sí, pregunta concreta, porque cuando se buscaba se escondía, como el claro en un bosque. ajá, Que uno por lo general, cuando recorre un bosque o un monte o lo que sea, llega a los claros sin esperarlo. De repente exacto, va como que hay que dejarse pasando llevar. claro, y que de repente la verdad se revela por sí misma, como en el conocimiento místico. O sea, en la... Ay, eso. No, sí, pulento ahí. Y yo creo que falta un pequeño salto para tratar de hablar en esto como de la filosofía y racionalidad. Ella literalmente dice, hay que detener, suspender la pregunta, hay que dejar de pensar. Hay que pensar racionalmente, pero hay un momento en el que esa razón se va a volver insuficiente. Hay que suspender y detener la pregunta que pensamos en lo que nos define como seres humanos. No sé si se aprecia ahora mejor. Por favor, manito o un sí o cualquier cosita. Lo agradezco. Sí, yo me acordé también mientras lo leía el texto, Ujú, me acordé cuando ella en un momento como que estaba explicando que muchas verdades como que se han revelado de esa forma, pues como en momentos de inspiración, por así llamarlos, como momentos donde baja la musa, que en este caso sería como en el momento de dejarse ir en esta ujú, forma de conocimiento. Y me acordaba de que hay grandes inventores, en este momento solo recuerdo a uno, ujú. como Tesla, que decía que a él le aparecían sus invenciones en sueños, porque las veía, que Mira no tú, era un ejercicio racional el que él hacía como para llegar a Tesla esos era momentos. Intellectus Amoris. O sea, ¡Qué eso es lo buena que onda! eso igual lo vi en uno de esos documentales de History Channel, entonces no. No, pero creámoslo. No pueden ser todos tan malos. Espero. Miren, voy a guardar otra cita. Bacán, hay que habéis mencionado en lo del bosque, porque justo en la cita siguiente. Ay, bueno, acá yo también, antes de pasar a esa, yo le había puesto que hay que hacer a la nada parte de uno mismo, si no, la nada te devora. Eso es algo que menciona ella, pero no supe cómo seleccionar bien la cita sin que se era muy recortada. Pero acá la nada también sería ese vacío de la conciencia, ese vacío que emerge cuando nuevamente nosotros abandonamos esa razón que creíamos que era la única vía de conocimiento. ¿Cachai? En ese abandono de la conciencia o abandono de sí misma, porque ¿qué somos las personas si no somos solo conciencia, nuestra conciencia? En ese abandono de sí mismo entra esta iluminación, entra este encontrar el claro del bosque. Y por consiguiente, entra esa iluminación, es la verdad, es un conocimiento al que accediste confiando en el intelecto del amor. O quizá suena más coherente decir en el intelecto de la intuición. Y la intuición que sería ese no razonar, sino ese como conocimiento sin mediación. ¿Se cacha ahí? Con la relación entre nada, conciencia, salto. ¿Yes? Yo sé que esto es muy abstracto, por eso les di así como una introducción filosófica de la Edad Media. Gracias, Vale. Los demás también me pueden decir si no se cacha. Les damos con una cita hasta que salga algo. Una pepita de verdad, como diría la Virginia Woolf. A la Carla dice que sí, igual. A la Aye, yo creo que ya cachó. ¿Y Pablo, tú? ¿Sí? Voy súper, voy súper. Ah, ya, entonces no me asusten. Bacán. Dale.
Ya, hagan. Dice así, la siguiente cita. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Es un reino, cáchense eso. El claro del bosque, el lugar donde está, que está iluminado, porque todo el resto del bosque es sombras, el claro es donde está la luz, y la luz funciona como, ¿cómo decirlo?, como símil de iluminación, llegar a la verdad. Dice además que es un reino. Cáchense el paralelismo con la mística, como el reino de Dios. ¿Ya? Para que vayan cachando que todo el lenguaje que usa la María Zambrano está absolutamente permeado por la mística medieval. Y bueno, dice así, un reino, no hay que buscarlo para poder entrar, como decía Laie. Y después aquí volvemos a las palabras directas de Zambrano, y queda la nada y el vacío que el claro del bosque da como respuesta a lo que se busca. Y queda la nada y el vacío que el claro del bosque da como respuesta a lo que se busca. Cáchate, el claro del bosque no te da nada cuando buscas, te da solo nada y vacío cuando lo buscas. Pero no es como que solo el claro del bosque, que digamos que sea así como Dios, o bueno, no Dios, pero como el espacio de la iluminación, no solo te rechaza entregándote nada y el vacío si es que tú lo buscas a través de este ejercicio racional, sino que esa nada y el vacío al mismo tiempo son un buen vehículo y son el único vehículo para llegar finalmente al claro del bosque. No sé si te entiendes, es como circular. Tú buscas el claro del bosque te dice, lero, no sirve si me buscas pensando, imbécil, y lo que te devuelve es La nada respuesta. y vacío. Y tú dices, Pero igual es la forma de buscarlo. exacto, y tú dices, maldita sea, me devolvió nada y vacío. ¿Qué voy a hacer? Pero la nada y el vacío justamente en el lugar, en la nada, en el vaciamiento de la conciencia, que uno efectivamente puede llegar al claro del bosque, no buscándolo. Entonces acá, pucha, no había cachado lo buena que era esta cita, pero pensémoslo de esta manera. En este mismo modo circular, buscamos el claro del bosque, y el bosque nos dio nada, ¿verdad? ¿Cómo, y bueno, y con la nada nosotros vamos a llegar realmente a esa iluminación, al claro del bosque? ¿Cómo podríamos haber llegado al claro del bosque si no hubiéramos buscado en primera instancia? Digamos que buscar es como el símil de esta racionalidad, intellectus rationis, entendimiento de la razón, en vez de entendimiento del amor. ¿Cómo lo hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos llegado a la iluminación de la verdad o a la iluminación mística si es que no hubiéramos partido buscando? O sea, ni siquiera habríamos entrado al bosque. Ni siquiera habríamos entrado al bosque. Entonces, también esto es muy importante porque Zambrano, al igual que la mística femenina medieval, no está diciendo que todo es intellectus amoris. ¿Se entiende? Porque tiene que haber un intellectus rationis, tiene que haber un ejercicio de búsqueda. Tiene que haber un ejercicio de búsqueda repetitivo una y otra vez hasta que nosotros veamos que no es la manera, hasta que el claro del bosque te diga, imbécil, no era esta la manera, te devuelva nada del vacío y tú puedas usar el intellectus amoris para llegar a la verdad. Pero no se puede si es que no se supera dialécticamente el intelecto de la razón. No sé si se cacha. Bueno, y eso se resume diciendo que el intelecto del amor y el intelecto de la razón son complementarios. Pero eso no es lo que decía la filosofía hasta ahora, po, los últimos 700 años, y con un pequeño pause de la mística medieval, porque desde Platón que están diciendo que solo el intelecto de la razón vale porque es el intelecto asociado al hombre. Dice, no, el intelecto de la intuición, el intelecto del amor, también vale, pero son complementarios. No es que sea así como, este es el único intelecto que vale la pena, porque con este finalmente llegas a Dios, porque en realidad no puedes llegar a Dios si es que, o bueno, a la verdad, si es que no inicias el camino que se hace con el intelecto de la razón, con la búsqueda filosófica. Que no sé si ustedes se acuerdan, pero la María Zambrano estudió filosofía con unos buenos terrible importantes. Un buen, Ortega y Gasset, siempre pienso que son dos. Creo que ese error lo cometió Pinochet, la wea mala. Pero bueno, ella fue, no súbdita, bueno, su maestro fue Ortega y Gasset, que era un filósofo hecho y derecho del intellectus
rationis moderno. Ella no está negando esa tradición. Ella está diciendo, esta tradición no es la única, y si nosotros queremos llegar al conocimiento de verdad, con mi método de la razón poética, vamos a llegar al conocimiento total, real, genuino, bla, bla, bla. ¿Se cacha mejor con esa cita? ¿El camino que traza? Sí, Sí, de hecho a mí me hace recordar este camino de los caballeros, de los caballeros medievales, como el ¿Vale? Perceval, Ay, no, me acuerdo del Perceval, me lo leí hace como 3 años, pero me gustó mucho, cuéntame. que también buscaba el castillo del Grial, pero por más que lo buscaba no lo encontraba, y Era cuando no lo buscó invisible. se lo presentó. Exacto. De hecho, si pone eso en la prueba, yo creo que Daniela te va a poner un 7. Es que le encanta esa weá, y es muy bonito. Polento, sí. Dejar de buscar. Y dejar de buscar, hay que tratar de hacer ese salto metafórico que es buscar, que es buscar. Buscar es pensar. Buscar en la racionalidad. Es el yo mismo más encima. Porque pensar es el ejercicio de tú haciéndote preguntas. Abandona todo eso. Eso es lo que te va a devolver el claro el bosque. Pero no hacer una devolución déspota. Va a ser una devolución que te va a servir. Que es la nada del vacío desde el cual tú vas a poder abandonarte y vaciarte y llegar al conocimiento. Veamos otra cita. Eh, a ver, miren, me quedan muy poquitas. De hecho, no vamos a ver eso. La necesidad de pasividad del entendimiento, ya. Voy a hacer como 2 citas más para que no me pelen de que hago siempre ayudantías como de 2 horas, ¿ya? Es solo porque yo quiero que les vaya bien y como que alcancemos a ver todo. Lo siento si... Eso, lo siento. Ya. La siguiente es esta cita, dice así. Y los colores sombríos aparecen como privilegiados lugares de la luz que en ellos se recoge, adentrándose para luego mostrarse junto con el fuego en la rama dorada que se tiende a la divinidad que ha huido o que no ha llegado todavía. Y aquí yo les puse como notita la oscuridad, me refiero a los colores sombríos acá. La oscuridad es el lugar sin intellectus rationis, es como la oscuridad de la conciencia, sino guiado por el intellectus amoris. Y cáchense, también acá está la conjunción de contrarios, que es muy típico de la mística femenina medieval, de verdad todo está como muy calcado. Léanse una partecita del espejo del alma simple y van a quedar así como, ¿cómo es posible? Lo mismo, pero con filosofía. Bueno, hay una conjunción como de contrarios porque dice acá los colores sombríos aparecen como privilegiados lugares de luz. ¿Pero cómo? La oscuridad es luz, pero claro, la oscuridad sería el abandono de la conciencia o del intellectus rationis, y es justamente el lugar privilegiado donde uno va a poder pegarse al salto de esa luz, que en realidad es la iluminación, como metafórica, la iluminación que es la verdad. Esa es la propuesta de la María Zambrano, como abandonar la razón tal y como se conoce, que para nosotros hoy en día es solo razón, pero ahora que yo les dije esto, en realidad el entendimiento de la razón, pero que no es el único entendimiento posible, que está el entendimiento también del amor, o, bueno, son lo mismo, intellectus amoris y intellectus rationis. A este me gusta mucho. Dice, y lo entrevisto puede encontrar su figura, y lo fragmentario quedarse así como nota de un orden remoto que nos tiende una órbita. Una órbita que solamente se manifiesta a los que se fían en la pasividad del entendimiento. Ah, bueno, el fin lo dijo. Po. Tuvimos todo el rato como, no sé si lo sienten, pero tuvimos todo el rato así como una interpretación terrible poética del agua, porque por algo es razón poética. Quizás no he hecho el énfasis suficiente ahí, pero además de que la razón poética propone poner en relevancia el intelecto del amor, el intelecto del amor está súper arraigado a la poesía, porque la poesía no es la lengua racional. La lengua racional está más relacionada al lenguaje en prosa. Y la poesía, como ofrece imágenes que tienen significado múltiple a la interpretación y abiertos, es el lenguaje
que también ocupa la María Zambrano, que es como una lengua media literal, es como bien, bien poético el lenguaje que emplea ella en sus tratados filosóficos. Ella lo que está planteando es el método de la razón poética en forma, pero también la practica a través de la forma de su escrito. No sé si les hace sentido eso, y por eso es chino, por eso es chino, como decía Laye. Pero ella aquí además dice, una órbita solamente se manifiesta a los que fían la pasividad del entendimiento. Hay que confiar en apagar la razón. Bueno, mal que lo dijo, ¿no? ¿O no me creen? Yo creo que ahí ya estaba más claro. ¿No? Sí. Sí, totalmente. Bacán. ¿Alguien más opina como la Carla? ¿Totalmente o cercanamente? Quizás. Bueno, medianamente. La idea de la pasividad sería como que uno se disponga como receptor de alguna forma y Sí, no actor del conocimiento. yo creo que es que, claro, tiene muchas salidas, porque es pasividad como, claro, volverte receptor del conocimiento, porque recuerda que este conocimiento tiene mucho de Dios. Es como que Dios o el amor de Dios venga a darte su conocimiento sin mediación, como ocurre con la iluminación mística. Sería pasiva en ese sentido, pero también es la pasividad más literal, así como deja de pensar, deja de preguntar por el claro del bosque, deja de buscar. ¿Se cacha ahí? Como que funciona, en realidad es lo mismo, pero funciona por esos dos lados. ¿Sí? Qué difícil esta clase, hermanites. Muy difícil de hacer. La poesía no es lo mío. Yo quizás debía haberla avisado esto desde el principio. Pero bueno, para mí acceder como con ese contexto histórico, entender por qué es importante que un autor del siglo XX, filósofa, que no existían antes, 2000 años antes, esté diciendo esta weá, digo así como, loco, ¿sabes que yo soy filósofa y más encima, tu weá de filosofía no es toda la filosofía que existe? También existe esta otra manera de conocer el mundo, no la niegues. Y ahí yo les mostré que en realidad esto no se inventó en el siglo XX, sino que también existió durante el siglo XIII-XIV, XII-XIII-XIV. Hay un reencuentro con esa cuestión. Y un reencuentro que no sabemos si pasó espontáneamente. Bueno, no pasó tan espontáneamente porque recuerden que la María Zambrano leyó los escritos místicos de San Juan de la Cruz, que es un español del siglo XVI, y él leyó El espejo de las almas simples de la Margarita Porete. Y bueno, yo hice un curso de San Juan. Les puedo jurar de guata que todo esto como de el abandono, la oscuridad, él de hecho escribió un poema que se llama La noche del alma. Todas esas cosas aparecen en su poesía. Entonces, ella conoció esta tradición, pero nunca alcanzó a cacharme encima que eran mujeres. No puedo tener esa epifanía así como, loca, eran las mujeres las que defendían el intellectus amoris, y fue a las mujeres principalmente a las que destruyeron y quemaron por defender el intellectus amoris, con la casa de brujas y también con la persecución de la beguina, de esa disidencia espiritual. Ella no alcanzó a tener esa epifanía porque en ese momento no se sabía que el espejo del alma simple lo había escrito una mujer. Muy triste. Hubo muchas mujeres que escribieron en esa época. De hecho, en mi trabajo digo que son la María Zambrano, la Virginia Woolf y la Simone Weil, y ninguna alcanzó a saber que el espejo del alma simple lo había escrito una mujer. Pensaban que eran las que lo leyeron, que fue solo la Simone Weil, pensaba que era un francés del siglo XVI. Perdón por esa digresión, pero bueno. Y él les puse la necesidad de la caída, todas estas cosas ya las plantea, pero creo que ya son en, en los ensayitos que salen del ensayito chico, porque la selección se llama Claros del Bosque, pero además adentro hay un pequeño ensayo que se llama Claros del Bosque. Estos son de los otros textos. La necesidad de la caída, la proposición de otro método. Igual es bueno eso. Sale explicitado como el nuevo método de incorporar la experiencia del cuerpo. Ni el más, eso lo dice la María Zambrano, ni el más consciente de los hombres es 24/7 lógico. Véanlo, yo creo que está en los ensayos del principio de la selección, y eso les sirve también como para hablar en lo que habla la Chantal Maillard, o lo que les dije yo, que todo esto del intellectus rationis y el intellectus amoris tienen apellido,
de hombre y de mujer, aunque son agua histórica. El cielo y el infierno también ella los trata como conjunción de contrarios, que también es materia de la experiencia mística medial femenina. También habla de la limitación del conocimiento lógico. Ella hace una crítica de la filosofía actual y también plantea la necesidad de un conocimiento unitario. Esto es fuera del ensayo Los claros del bosque. Y claro, ahí plantea la necesidad de un conocimiento unitario que ocurra sin mediación. Recuerden, ¿cómo ocurre un conocimiento sin mediación? Sin el yo preguntándome, pensando, ocurre por la iluminación mística, por hermano. O te pillaste el claro del bosque. Y claro, dice, un pensamiento sin representación, porque la representación es la mediación. Es una forma de entender la mediación, porque es representar, volver a presentar algo, no ese algo en sí mismo. En cambio, el conocimiento divino o el conocimiento iluminado, la verdad que se presenta en el claro del bosque, es un conocimiento directo. ¡Pah! Te entra en la cabeza. No, de hecho, miren, que soy buena, entra en el corazón. ¿Da? Si no es intellectus rationis. Y ahí les puse también la necesidad de la pasividad del entendimiento. Y esto lo encuentro muy bonito. Voy a terminar con esta cuestión porque dice, no son todos los métodos de repercusión, perdón, no son todos los métodos, esto se refiere con los métodos como científicos, los métodos de pensamiento. No son todos los métodos la repercusión de un instante, de un único instante que se perpetúa discontinuamente. A eso yo creo que se refiere, y les puse acá que, en verdad, todos los métodos, todos los grandes métodos, pongamos de ejemplo lo que yo le había dicho, la matemática más formal, bueno, la matemática, el lenguaje más formal de la racionalidad objetiva masculina, bla, 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 posible, lo precede un axioma, ¿se acuerdan? A todo ese conocimiento lo precede un axioma. ¿Y qué era el axioma? A mí me encantó la expresión que usó la Aye porque me está ayudando, me está ayudando a hacer la clase, la web. El axioma es un acto de fe. ¿Cómo lo planteé acá? El acto de fe sería ese instante, ese único instante que se perpetúa discontinuamente, ese instante como de revelación. El axioma, ese salto de fe es como el momento de revelación. Como decir, 1 más 1 es 2, y eso es parte de mi intuición, y yo no tengo como chucha rebatirlo, y todos los seres humanos, que habitan la Tierra, también sostienen que 1 más 1 es 2. Entonces vamos a creer en esto, no vamos a pensar que hay necesidad de demostrarlo, más encima no se puede demostrar. Y si siguen leyendo el otro ensayo, ya también en lo de la belleza poética, plantea algo que les puede servir para la prueba, que dice que el conocimiento, como yo le había dicho, tiene que ser sin mediación, y que eso implica que tiene que ser directo, y a veces puede derivar de la experiencia estética, porque ella, como está hablando de una razón poética, antes era solo, no tenía mucho lugar el arte, cuando estábamos hablando de la mística medieval, pero tenía un rol importante en la imagen, pero no la imagen como arte, no existía esa concepción moderna. En cambio, la María Zambrano sí habla del rol posible del arte, y sería que la experiencia estética, eso quiere decir estar al frente de una obra de arte, puede ser una vía de conocimiento sin mediación. Algo así como que el arte pudiera cumplir el rol como de ese conocimiento divino. De ahí terminé. Gaspo, perdón. Respecto a lo del arte como como otra forma de llegar sin mediación al conocimiento, como que no lo entiendo muy bien, la verdad. Mira, ese me cuesta explicarlo más porque no me acuerdo de qué ensayito chico lo saqué, pero yo creo que sería más tratar de retroceder a la clase de experiencia que uno puede tener con el lenguaje poético, porque no quería referirme al arte en general, refiramos a esta percepción estética solo de la poesía. ¿Por qué la María Zambrano prefiere un lenguaje poético? ¿Cachai? Como que ahí se puede ir entendiendo más. Prefiero el lenguaje poético porque se parece menos como a este lenguaje unívoco formal de la matemática, ¿cachai? Por un extremo, con la racionalidad nosotros tenemos el lenguaje unívoco de la formalidad matemática, pero si nosotros vamos retrocediendo, digamos que está, no sé, la física, la química, la biología,
la historia, la antropología, y todo eso está mediado con una prosa. La prosa filosófica quiere ser explicativa, 100%. Ninguna de esas weas objetivas te va a hablar con poesía. ¿Por qué? Porque la poesía muestra imágenes que eh, abren como multiplicidad de significados. Entonces, esa clase de forma posibilita más este conocimiento directo, ¿cachai? Como a través de la, no sé cómo decirlo, la iluminación. O sea, en el fondo como que ella está intentando producir con la forma, el lenguaje que eligió usar en su texto, en uno como receptor, ese conocimiento, esa forma de conocimiento, o reflejarlo de alguna manera como en Yo la... creo que lo quiere reflejar de alguna manera. Porque también eso es lo que lo vuelve tan difícil de entender también, pues igual... Sí, pues no es como proposición, demostración, idea, Claro. explicación. Y es como, mira, este es mi rollo y la weá. De hecho, de repente me da un poco la sensación incluso del fluir de la conciencia. Así. Sí, mucho, Sí. mucho, mucho. Tiene hartas de esas cosas. ¿Qué opina el resto de los cabros que sienten que les sirvió? Un A mí poco me que sirvió sea. caleta tu clase. De verdad me sirvió Sí, harto y tranquila con que estés cansada si se entiende, estamos todos palollos. bacán, Es natural. me alegro. Sí, caleta, bacán. Sí, yo estaba tan enojada conmigo misma por haber tenido que hacer esta weá de nuevo. De hecho, yo creo que voy a tener que hacer una ayudantía menos. ¿Cómo no la grabé? Ay, bueno, ahora voy a parar de grabar para que no salga tan larga donde stop recording.